Bueno, pues ya ahora, por último, ya vamos a ver lo que nos cuenta sobre el recuperar el tiempo como acto político. O sea, este es el colofón. Después de todo lo que hemos escuchado, tenemos aquí a mi amiga Amparo Mañés, que es también un cerebro, de verdad. Yo la he descubierto hace unos pocos años y es que estoy alucinada con ella, en todos los sentidos, personal, profesional, políticamente. Esta mujer es que qué cabeza tiene y qué sencillez, qué humildad para todo lo que sabe. De verdad que es que estoy orgullosa de ser su amiga. Nos hemos hecho amigas, ¿verdad? Ya lo creo. Así que, bueno, tengo aquí una serie de referencias de lo que es esta gran mujer, y entonces es licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia, máster en Gestión de Calidad de la UNED y experta en Sistemas de Información por la Universidad de Cádiz. Su trayectoria profesional está estrechamente vinculada a la Universidad de Valencia, donde fue la primera vicegerenta general. Es directora de Servicios de Análisis y Planificación. Fue, durante casi 7 años, directora de la Unidad de Igualdad, siendo la primera coordinadora estatal de la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excedencia Universitaria. En la actualidad es integrante de la coordinadora que dirige la Red Universitaria Feminista para Políticas de Igualdad y también forma parte del Front Abolicionista del País Valencià. Es activista en redes y es colaboradora habitual en Tribuna Feminista, Crónica Libre y Común. Desde octubre del 24 es la secretaria general del Partido Feminista al Congreso. Bueno, pues yo con ella os dejo porque cada palabra que dice, cada idea que nos transmite es oro puro. Escuchar todo, bueno, de todas las que han precedido, es realmente muy sabias. Y entonces esta parte que ella además le da el enfoque político, pues es un broche que yo, de verdad, muchas gracias, Amparo. Muy bien. Bien, gafitas. Bueno, no le creáis, por favor. Además, hemos tenido 2 mesas que nos han precedido y yo creo que han sido formidables. Todas ellas nos han dado esa poliédrica concepción del tiempo desde muchos aspectos. Todos, en todos ellos salimos perdiendo las mujeres, como veréis, y por lo tanto no os lo creáis. Han sido mujeres extraordinarias a las que admiro profundamente. En cualquier caso, quiero empezar, como no puede ser de otra manera, agradeciendo a la Asociación Mujeres para la Salud la organización de este tipo de actos, pero también sus posgrados, sus actividades constantes de compromiso feminista, ¿no? Y especialmente, como no, a Soledad Muruaga y a Pilar, porque siempre están ahí, pero también a esas mujeres a las que no estamos viendo y son fundamentales para que esto discurra bien. Así es que muchas gracias a todas ellas. Hoy hemos podido ver cómo el tiempo de las mujeres es un diseño patriarcal. No es una casualidad, no es una inercia temporal, es una auténtica trampa para que las exigencias sociales dirigidas a las mujeres consuman todo nuestro tiempo. ¿Os acordáis de esta mañana que decía, si no hacían nada tenían que coser y las de la élite bordar? Esa es una estrategia patriarcal, ocupar todo el tiempo posible de las mujeres. ¿Por qué? Porque eso hipoteca nuestra libertad en beneficio de los varones, relega económicamente a las mujeres respecto de ellos y nos sobrecarga con responsabilidades que son suyas, al tiempo que dificulta enormemente nuestra disponibilidad para la acción política, único camino para posibilitar la reversión de ese contexto tóxico. Cambiar ese sistema requiere poder, como veremos. Es por ello un acto político recuperar la vida que los varones nos roban, porque no disponer de tiempo nos impide unirnos entre nosotras y organizarnos para conseguir frenar la indudable regresión machista a la que estamos asistiendo, porque esa es la realidad en nuestros tiempos. Asistimos a una regresión machista en un mundo interconectado que controlan los varones más ricos y poderosos de la Tierra. Son varones los que están controlando eso. Todo ello convive, y no por azar, con una interesada distorsión política y mediática del feminismo.
mediante su apropiación indebida por parte de instituciones públicas que ahora defienden agendas ajenas y contrarias a la feminista, y que para hacerlo con impunidad silencian y censuran las voces feministas que denuncian esa apropiación. El resultado de esta manipulación del feminismo, como quería el sistema, es una preocupante desafección de las mujeres por un movimiento en el que no se reconocen. Porque si ya muchas mujeres no se reconocían en él ni se consideraban interpeladas por el movimiento feminista, aquellas que, por el contrario, sí que aspiraban a que el feminismo mejorara sus condiciones de vida, se sienten estafadas por los nuevos feminismos institucionales y mediáticos que no solo traicionan los objetivos feministas, sino que niegan a las mujeres en su realidad material, contribuyendo con ello a socavar derechos que creíamos consolidados. Ya nos dijo Simone de Beauvoir que no deberíamos nunca considerar adquiridos los derechos, sino que tendríamos que estar alerta toda nuestra vida. Nunca mejor. Lo que no podíamos imaginar, lo que imaginaba Beauvoir, no lo podíamos imaginar nosotras, era que la crisis política de la que hablaba, la crisis económica, política, religiosa, que una crisis política podría emanar de posiciones progresistas por el efecto devastador de la ideología de la identidad de género que ha asumido y fomentan esas ideologías que se suponen progresistas, lo que junto con el rechazo histórico del feminismo de la derecha y la extrema derecha hace que tengamos una realidad tremendamente preocupante. De hecho, por ejemplo, en USA, grupos hoy minoritarios, pero que están en expansión, empiezan a cuestionar el derecho al voto de las mujeres. La regresión machista y el debilitamiento del feminismo se deben a una realidad evidente. Como Mariver sostiene, la autoridad pública, el poder de hablar, de mandar, de tomar decisiones, ha sido codificada como masculina desde la Odisea. No es que las mujeres hayan sido completamente excluidas del poder, es que el poder mismo ha sido definido para que la autoridad femenina parezca antinatural, incorrecta y, por tanto, impugnable e impugnada. Es hora de asumir, sin embargo, que las mujeres carecemos de poder, porque ese poder está cooptado en su totalidad por los varones, y es evidente que no tienen intención alguna de regalárnoslo. Porque es precisamente ese poder, omnipresente y omnímodo, el que ha permitido, cuando los varones lo han querido o necesitado, distorsionar el feminismo hasta hacerlo irreconocible, modificando su agenda y los objetivos feministas, llegando incluso a desestabilizar su sujeto político. Las mujeres, que las feministas hemos considerado siempre inequívoco e indiscutible, pero que no obstante está siendo discutido hoy en día a partir de ese poder que saben que no tiene un contrapoder en el grupo humano de las mujeres, hoy por hoy. Porque en un contexto social de conveniente división del feminismo y desplazada de las prioridades institucionales la igualdad en beneficio de la diversidad, el patriarcado no encuentra apenas barreras para anular, hacer retroceder o, como mínimo, retrasar los avances feministas en materia de igualdad de derechos y oportunidades. Cierto que el feminismo ha conseguido cambios. En primer lugar, gracias al imparable impulso democratizador que experimentó nuestro país tras la muerte del dictador Franco, en convergencia con un potente movimiento feminista de base que emergió en las jornadas que recientemente celebramos el 50 aniversario de Barcelona, en Madrid, en Granada, etcétera. Pero ese movimiento feminista no significa que esté estructurado de manera que tenga poder, porque en realidad las asociaciones, que es una vasta red y de incalculable valor además, no tiene un poder efectivo. No lo tiene porque en realidad para su funcionamiento efectivo dependen de subvenciones públicas que pueden ser reducidas o eliminadas a juicio de la voluntad de los órganos financiadores. Por tanto, no tienen esa tan querida autonomía y, desde luego, no tienen poder. Además, el funcionamiento de las asociaciones por separado, con finalidades todas ellas feministas, pero distintas en cada caso y vinculadas muchas de ellas a partidos políticos de signo androcéntrico, como nos han demostrado, impiden rentabilizar el indudable capital político que podría suponer para las mujeres en general y para el feminismo en particular unirse en un proyecto político común. El feminismo también ha conseguido que las instituciones públicas se fueran dotando de oficinas o unidades de igualdad, el feminismo institucional,
Pero el objetivo perseguido, la transversalización del género en todas las políticas públicas, ha resultado ser un total espejismo. La realidad es que, salvo honrosas excepciones, solo sirven para lavar la cara de la institución que las crea, mientras están controlando y encargándose de frenar cualquier propuesta que suponga un cambio real. Y, en cuanto una mujer feminista ocupa alguno de esos espacios, es una molestia, un peligro y, por tanto, es separada rápidamente de la institución donde estaba dirigiendo. Y algo más peligroso todavía, y que además pone en evidencia el total dominio patriarcal sobre el feminismo institucional, la pasmosa facilidad con que se las ha reconvertido para dar cabida a la diversidad, priorizando esta y desplazando a la igualdad. El ejemplo paradigmático de lo que digo está precisamente en la cúspide del sistema del feminismo institucional, el Ministerio de Igualdad. Por su parte, el feminismo de doble militancia sindical y política es cierto que ha conseguido algunas relevantes aportaciones, cierto, pero las más de las veces se incorporan como líneas programáticas, incluidas las leyes, que son de fomento, declarativas, etcétera, y no imperativas, como una reciente ley, como es la ley trans. Las nuestras son todas declarativas, de fomento, se procurará, se fomentará. Nadie está vigilando el cumplimiento de una ley que es de 2004 y de otra que es de 2007, sin que haya ni una sola sanción asociada a esos incumplimientos. Entonces, desde esa perspectiva, lo bien cierto es que partidos y sindicatos, cuando les ha interesado proteger privilegios e intereses masculinos, no han dudado en traicionar a su afiliación o militancia feminista. Por lo que respecta a los poderes públicos, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, hay muchas mujeres que han accedido, es verdad, a cada uno de ellos, pero se incorporan a estructuras de poder diseñadas para los varones y para su beneficio, y para mantener además sus privilegios. Además, debe tenerse en cuenta que ser mujer es condición necesaria, pero no suficiente para cambiar las cosas, si esas mujeres, como ocurre a menudo, no tienen conciencia feminista. Y si, a pesar de todo, las mujeres feministas consiguen acceder a determinadas cuotas, pues es muy fácil. Reciben la violencia necesaria para mantenerlas a raya o, cuando resulte necesario, expulsarlas. De hecho, si atendemos al que hoy es el más genuino poder, aquel que nadie parece capaz de limitar, el que detentan las grandes corporaciones financieras y tecnológicas, que controlan además la mayoría de los medios de comunicación, las redes sociales y una inteligencia artificial que está diseñando de nuevo el mundo sin contar con nosotras, es precisamente la clamorosa ausencia de mujeres el mejor indicador de la magnitud de su poder. En definitiva, las mujeres solo consiguen cierta presencia y poder bajo la condición no escrita de que supeditarán las necesidades y reivindicaciones de las mujeres a los intereses y prioridades de los varones, aceptando más o menos conscientemente que nuestras demandas deben ser siempre secundarias y supeditadas a su aceptación, cuando no postergadas indefinidamente con la excusa de su excesiva complejidad. Es pues ineludible, como nos aconsejaba Simone de Beauvoir, destruir la noción androcéntrica del poder, por cuanto está diseñado para legitimar la dominación y la jerarquía de los varones. Pero eso solo puede hacerse paradójicamente si conseguimos el poder necesario. Por tanto, a estas alturas ya no podemos ignorar que el acceso al poder no se conseguirá ni desde el asociacionismo, ni desde el feminismo institucional, ni desde los poderes públicos o privados de signo androcéntrico, como nos demuestra una y otra vez la decepcionante realidad. Y es que conseguir que las mujeres pudiéramos votar es condición política necesaria también, pero no suficiente, porque si nuestros votos no consiguen influir en las políticas públicas, pierden toda su potencia y eficacia. Y no estamos honrando la memoria de las feministas que nos precedieron y consiguieron el voto, porque en realidad siguen administrando ese voto los varones y están utilizándolo para obstaculizar el legítimo derecho de las mujeres a la igualdad. Desde la implantación de la democracia, las feministas que nunca hemos confiado en gobiernos conservadores como agentes de cambio igualitario, sí veníamos confiando, en cambio, en que los partidos políticos progresistas asumirían con decisión las justas y necesarias políticas de igualdad. Pero esos partidos, una y otra vez, han defraudado nuestras expectativas, pidiendo paciencia,
demorando cambios y priorizando intereses patriarcales en contra de las necesidades e intereses de las mujeres. Y ahora también traicionando al feminismo y censurando sus voces. Debimos darnos cuenta de que los varones no tienen ningún interés en que el voto de las mujeres se convierta en acción política para la consecución real, desde que Margarita Nelken y Victoria Kent supeditaron los derechos de las mujeres a los intereses de sus respectivos partidos. Y cuando Clara Campoamor pagó con su carrera política la obtención del voto femenino y la consecución de otros logros feministas. Desde entonces, la actitud de los hombres, si bien ha cambiado en las formas, no lo ha hecho en lo absoluto en el fondo. Pero es solo desde tiempos recientes que muchas mujeres hemos constatado la sistemática traición de los partidos políticos autoproclamados progresistas, porque no han dudado en paralizar políticas igualitarias al tiempo que impulsaban políticas misóginas, que son la condición de posibilidad para que por primera vez en muchos años se esté produciendo un sensible retroceso en los derechos de las mujeres. Muchas de nosotras ya no estamos dispuestas a depositar de nuevo nuestra confianza en esos partidos, porque no son democráticos. Y lo sabemos porque, como certeramente señala la maestra Celia Amorós, quien quiere la democracia, quiere el feminismo. No es el caso de ninguno de los partidos del actual arco parlamentario. Reitero, pues, la necesidad de que las mujeres, más pronto que tarde, nos unamos en partidos políticos feministas que garanticen la autonomía de nuestra voz. Y es por este motivo que retomo en este punto la necesidad de recuperar el tiempo de las mujeres, ese tiempo que nos roba el patriarcado justamente para impedir que nos organicemos, como denunciaba Kate Millett en su obra Política sexual. Mientras nosotras amamos, los hombres gobiernan. Solo desde la unión y la organización política, y no solo asociativa, de las mujeres, podremos hacer frente a los numerosos retos que nunca han querido afrontar con sinceridad los sucesivos gobiernos supuestamente democráticos. Porque necesitamos acabar con el secuestro de la coeducación, que ha posibilitado en apenas una generación que las cohortes de damas jóvenes asuman la creencia de que las almas pueden transmutar el sexo de acuerdo con un género sentido. Repito, en apenas una generación, mientras que, por el contrario, siempre se nos insistió en la dificultad y complejidad de implantar la coeducación feminista. Llevamos 50 años reivindicándola. En una sola generación ellos han metido la ideología transgenerista. Es igualmente necesario y urgente abolir todas las formas de explotación sexual y reproductiva de las mujeres y, sobre todo, sus principales causas. La feminización de la pobreza, de la que hablaba Carmen hace un momentito, pero también la violencia sexual, que está detrás de mucha de la explotación sexual y reproductiva. Como resulta imprescindible también introducir en todas y cada una de las políticas y presupuestos públicos la perspectiva feminista, tal como nuestro Estado asumió al suscribir ya hace muchos años la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Es también prioritaria la introducción de la perspectiva feminista en la justicia, modificando con urgencia un derecho civil y penal pensado para favorecer descaradamente a los varones. Gracias. Y, desde luego, es especialmente urgente revertir todas las políticas que disfrazan de inclusión y respeto a la diversidad la principal herramienta de opresión de las mujeres, el género. El género no admite negociación. Resulta imprescindible abolirlo si queremos conseguir la igualdad real. Las leyes trans deben, pues, ser derogadas porque niegan la realidad material de las mujeres, borran el sexo como la razón de su opresión y, finalmente, desarticulan el sujeto político del feminismo. Estos pocos ejemplos de la inmensidad de los retos que las mujeres tenemos planteados nos muestran cómo necesitamos rediseñar los tiempos de mujeres y hombres para hacerlos compatibles con la vida y con la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía. Solo una decidida acción política puede ofrecer alternativas reales al modelo actual, a través de políticas públicas que corrijan el sexismo y las desigualdades en los usos del tiempo, facilitando los recursos necesarios para garantizar que las mujeres podamos acceder en condiciones de igualdad a los ámbitos políticos, sindicales, asociativos, culturales, de ocio, etc.,
al tiempo que se impulsan políticas de corresponsabilidad doméstica y de cuidados que involucren también a poderes públicos y a las empresas y organizaciones. De lo contrario, y dadas las crecientes exigencias que se formulan a las mujeres desde el sistema patriarcal, pasaremos no de corregir las dobles y las triples jornadas, sino que pasaremos a jornadas circulares, es decir, aquellas en las que el tiempo secuestrado a las mujeres cubra la casi totalidad del día. Eso es lo que quiere el patriarcado y es, por tanto, a lo que debemos resistirnos nosotras. El desmantelamiento de los derechos de las mujeres y la división del feminismo son hechos que ya no podemos seguir ignorando, como tampoco podemos ignorar que si seguimos haciendo lo que venimos haciendo, seguiremos consiguiendo lo que venimos consiguiendo. Es, pues, del todo ineludible e inaplazable que el feminismo acceda al poder sin la mediación interesada, distorsionadora de los varones. Ese es el reto y el cambio que debemos afrontar las actuales generaciones feministas si no queremos que la próxima generación de mujeres sea la primera en la historia del feminismo que tenga menos derechos que quienes nos han precedido. Muchas gracias.